me está escribiendo algo. Ya. Ok, estamos ya 3 de mayo. Ya casi estamos a mitad del año, miren, ¿ah? Mayo, junio, julio, se viene julio. Bueno, entonces, como siempre, ¿no? Hay que leer lo que se está pidiendo, leer el texto del ejercicio, plantear la ecuación, antes hay que hacer el gráfico y todo eso, ¿no? ¿Dónde está? Ahí está. Ok, entonces, por ejemplo, en el ejercicio 1, que es para marcar verdadero o falso, para mencionar si es verdadero o falso y sustentar por qué es falso o por qué es verdadero, ¿no? Nos dicen en la primera proposición, si las medidas de dos ángulos suman 90 grados, luego son complementarios. A ver, ¿qué dirán ustedes? ¿Verdadero o falso? Esa proposición. Si dos ángulos suman 90 grados, ¿esos ángulos serán complementarios? Si dicen sí, ¿por qué? Y si dicen no, también ¿por qué? Espero respuestas. ¿Dos ángulos que suman 90 grados serán complementarios? A ver, vamos a ver por acá. Un jovencito. A ver, Benjamín Calderón Tello. Vamos, Benjamín. Benjamín Calderón Tello. Cabrera ya respondió. Dice eso. Pero, ¿qué dice la fórmula? ¿Qué fórmula? Digo, Cabrera. No está tan bien explicado eso. Te falta mejorar ese discurso, ¿ya? Porque no se entiende tan bien que digamos. Vamos, Benjamín Calderón Tello. Responde en el chat. Profe, presente. Diga, profesor. Si no, puedes usar el micro, ¿ah? Vamos, Benjamín Calderón. Ya, a ver, Benjamín, responde esa pregunta, pues. Si dos ángulos suman 90 grados, luego son complementarios. Si respondes verdadero, ¿por qué? Y si respondes falso, ¿por qué? Trata de no demorarte. Imagínate que estás en el examen. ¿Y eso bautista de qué es? No entiendo. No entiendo de qué es eso, bautista. Cabrera dice... Ya. Recordando la definición de ángulos complementarios. Se dice que dos ángulos son complementarios cuando la suma de sus medidas es 90 grados. Ya, Zavala, verdadero, pero ¿por qué? Vamos, Diana. Verdadero, pero ¿por qué? Falta explicar por qué esa proposición es verdadera. Con decir verdadero, ahí no acaba. Tienes que explicar por qué es verdadero. Ya, entonces, como les decía, la definición dice de que dos ángulos serán complementarios cuando la suma de sus medidas sea 90 grados. Por ese motivo es que esa proposición es cierta. Responde entonces. Digo que la 1 es verdadero. Verdadero ya que cumple la definición. O verdadero por definición. Recordando que la definición dice así. Dos ángulos serán complementarios cuando la suma de sus medidas sea 90 grados. Entonces, esa primera proposición sería verdad, ya que como esos ángulos suman 90 grados, por definición serían complementarios. Ahora, en la segunda proposición, nos dicen esto.
Los ángulos exteriores según triángulo miden como 1, 2 y 3. Como 1, 2 y 3. Es decir, un ángulo exterior será un X, el otro será 2X y el otro será 3X. Y entonces nos preguntan, o sea, mejor dicho, hay que ver si esa proposición es verdadera o falsa. Entonces por acá me dice, por ejemplo, aquí me está diciendo de la Cruz. Ah, eso fue de lo anterior, ¿no? Ok, de la Cruz, eso está bien. Benjamín, ¿esa respuesta es de qué número? ¿De la 1, la 2, la 3? No sé. Dices V, pero no explica por qué. Es como si alguien lanzase la piedra y se esconde. ¿Mm? Allá, del anterior, ¿no? Pero tienes que explicar por qué. No es suficiente con decir verdad. Es como si alguien lanzase una piedra y se esconde, tratando de que no lo vean, ¿no? Acá Zavala Diana responde que... ya, pero ¿por qué? A ver, falso, ¿por qué no? ¿Y cómo sabes que hay un ángulo que mide 180, Zavala? ¿Cómo sabes que un ángulo exterior mide 180? Tienes que resolver, o sea, tienes que plantear la ecuación y resolverla, ¿no? A ver, Huarcaya dice eso. A ver, vamos a ver. Ya. ¿Y por qué sería falso, Huarcaya? ¿Por qué sería falso? ¿Mm? Claro, Zavala, exterior 360, interior 180, pero eso no explica por qué esa proposición es falsa o verdadera. Te falta ahí, ¿ya? Ahora sí, ya te entendí, Huarcaya. Ahora sí, ya recién entendí por qué esa proposición es falsa. Está bien. Pero trata de poner todo en un solo chat, ¿ya, Huarcaya? Todo en un solo chat, ¿ya? Todo explicado en un solo chat, ¿ya? Ok, ajá. Zavala, con eso no estás explicando el por qué esa proposición es verdadera o falsa. Ah, ya, aquí ya lo habías escrito más antes, ¿no? Ya me di cuenta ya. Ok, Zavala, está bien eso. Ya. Traten de poner en un solo chat la sustentación, ¿ya? No pongan en diferentes partes porque si no me pierdo en estar revisando, ¿no? Infanzón dice eso. Y Fanzón, ¿cómo sabes tú que aquí hay un ángulo de 180 grados? Tienes que poner el procedimiento, Infanzón, como siempre. ¿Ya? Te falta el procedimiento, Infanzón. A ver, de la Cruz. ¿What? De la Cruz. Todo estaba bien hasta que no sé qué dijiste ahí. Ya, planteas tu ecuación, la resuelves, pero ya. No. En la parte final corrige, ¿ya? Todo estaba bien, pero en la parte final algo anda mal. ¿Ya? A ver, Zulca. Ya. Ok. X sale esa cantidad. Ya. Pero Zulca, tu ecuación está bien planteada y está bien resuelta, pero no responde si es verdadero o falso. Hay que responder si es verdadero o falso, ¿ya? A ver, Infanzón. Ya, ahora sí, ahora sí. Pero tendría que explicar. A ver, ha calculado X y luego 3X, ¿no? Ya, muy bien. Pero no ha respondido si es verdadero o falso, aunque anteriormente sí lo habías dicho, ¿no? Ya, bueno, ahora sí se entiende, ¿no? Pero trata de poner todo en un solo chat, ya, Infanzón, para no estar perdiéndome yo. Ok, ajá.
Ok, entonces hay que calcular X y X se calcula con el teorema de la suma de ángulos exteriores. Entonces se cumple que X más 2X más 3X será 360 grados. O sea, 6X igual 360 grados. Entonces ya se puede calcular una X. Sería simplemente 360 entre 6, o sea, 60 grados. Ya tengo X. Bien. Una vez que tenga calculado X, me voy a dar cuenta de lo siguiente. Bueno, acá sería 60 grados, acá sería 120 grados y acá este ángulo 3X será 180 grados. Entonces la pregunta es posible que un ángulo, o perdón, que un triángulo tenga uno de sus ángulos exteriores igual con 180 grados? Eso tendría que preguntarme, ¿no? ¿Será posible esto? Si esto fuese posible, este ángulo sería 0 grados. Y no hay triángulo que tenga un ángulo de 0 grados. ¿Ok? Por lo tanto, esta figura es imposible. No es posible que un triángulo tenga un ángulo exterior de 180 grados. Bueno, entonces, como uno de los ángulos exteriores en este caso 3X mide 60 grados. A ver, como uno de los ángulos exteriores, en ese caso 3X, es de 180 grados, no es posible. No es posible que un triángulo tenga un ángulo exterior de 180 grados. Por lo tanto, esa proposición es falsa. Por lo tanto, la proposición es falsa. Ya tengo que explicar por qué es falso o por qué es verdadero. Aunque en su examen no van a tener que explicar, ¿no? Simplemente van a decir nada más si es verdadero o falso, ¿no? Pero hay que acostumbrarse a sustentar. Siguiente ejercicio. Ah, perdón, la proposición 3, ¿no? Falta la 3. Un triángulo con lados de longitudes 3 centímetros, 4 centímetros y 7 centímetros tiene de longitud 14 centímetros. Recuerden que la longitud de un triángulo es la suma de los 3 lados. Entonces la pregunta es, ese triángulo cuyos lados miden 3 centímetros, 4 centímetros y 7 centímetros, ¿será posible? Habría que preguntarnos eso, ¿no? ¿Es posible construir un triángulo cuyos lados sean de 3 centímetros, 4 centímetros y 7 centímetros? Para responder esa pregunta, tendría que cumplirse el teorema de la desigualdad triangular. ¿Ok? Recuerden que eso lo hicimos en la clase del triángulo. Si mal no recuerdo, digo. A ver, resumen. Y ahí está. Entonces, en esa clase habíamos visto el teorema de la desigualdad triangular, que dice así: para que algún triángulo pueda construirse, debería de satisfacer el teorema.
que es con los tres lados, ¿no? Que dice así: un lado cualquiera debe de estar comprendido en el intervalo que va de la diferencia a la suma de medidas de los otros dos lados. Por ejemplo, este lado C debería de ser mayor que la diferencia B menos A, pero a la vez menor que la suma A más B. Ahora, si yo hago la diferencia B menos A, obviamente B tendría que ser mayor que A. Porque si fuese que B es menor que A, esto sería negativo y eso no puede ser. ¿Ya? Hay que hacer la diferencia del mayor con el menor. El mayor menos el menor. Entonces, cualquier lado debería de ser más grande que la diferencia de los otros dos, pero mucho menor que la suma de los otros dos. Entonces la pregunta es si ese triángulo satisface o no el teorema. Acá, por ejemplo, De la Cruz me está diciendo eso. Ah, no se cumple, ¿cierto? Ah, entonces sería falso, pues, ¿no? Claro. Voy a copiar lo que escribió De la Cruz. Zavala también ya respondió, pero tienes que ver, Zavala, que en este caso esa desigualdad es o no cierta. La pregunta es, Zavala, si eso es cierto, es falso, ¿no? Entonces, por lo tanto, como es falso, no satisface el teorema. Por lo tanto, no es posible construir un triángulo que tiene de lado esas longitudes, ¿no? Entonces voy a copiar acá lo que escribió su compañero. ¿Quién fue? Camila. ¿Ya? Según el teorema de la desigualdad triangular, debe de satisfacer esto, ¿no? Según el teorema. Según es con tilde en la U. Según el teorema de la desigualdad triangular. Debería de satisfacer que 7 menos 4 es menor que 3 y a la vez el 3 menor que 7 más 4, ¿no? Es decir, que 3 debería de ser menor que 3, pero eso no es cierto. Entonces, como no se cumple este lado de la desigualdad, a pesar de que se cumple el otro lado, es decir, de que 3 es menor que 11, por culpa de que no se cumple este lado de esa desigualdad, no satisface el teorema de la desigualdad. Y como no satisface el teorema de la desigualdad, decimos que ese triángulo no puede construirse y que por lo tanto esa proposición es falsa. O falso, ¿no? Ya, pero aquí falta agregar algo más. 7 menos 4 menor que 3 menor que 7 más 4, ¿no? 7 menos 4 es 3 y 3 no es menor que 3. Entonces digo por acá, como 3 no es menor que 3, como 3 no es menor que 3, o no es menor que la diferencia, a ver, acá mejor voy a decir esto, ya, como 7 menos 4, como 7 menos 4, no es menor que 3. Entonces la proposición sería falsa. Ya que no satisface el teorema de la desigualdad. ¿Por qué no satisface el teorema de la desigualdad? Porque ese primer lado de la desigualdad no es cierto. Ok. Ejercicio número 2. Ahí me están hablando de dos ángulos que son opuestos por el vértice.
Recordando que dos ángulos opuestos por el vértice tienen que ser de medidas iguales. ¿Ya? Zavala, eso que acaba de escribir es del ejercicio siguiente, ¿no? Zavala, en un solo chat no pongas dos ejercicios, ya pon solamente uno, ¿ya? Porque si no, no me voy a dar cuenta. O tendría que estar revisando a cada rato, ¿no? Ok, entonces, en ese ejercicio 2, que ya lo resolvió, a ver, ¿por qué has puesto 129 menos X? No entiendo. ¿De dónde resultó eso? ¿No? Ah, no es 129, Zavala, corrige, ¿ya? 120, ¿no? Ajá, ya. Está bien, ¿ya? Pero ponlo en otro chat, ¿ya? Pero ya no importa. A la siguiente pon en otro chat, ¿ya? Ujú. Ya, en ese ejercicio 2, se tiene dos ángulos opuestos por el vértice, los cuales miden uno 3x y el otro 120 grados menos x. Esos dos que son opuestos por el vértice deben de ser de medidas iguales. Entonces habría que igualar, ¿no? Pero nos están pidiendo calcular el complemento de la tercera parte de x. Se hace el complemento pedido. Eso sería 90 grados menos la tercera parte de x, menos x tercios. Solamente que no sé cuánto es x. En el siguiente paso lo que voy a hacer es calcular. Entonces, siguiente paso, calcular. ¿Cómo calculamos x? Planteando la correspondiente ecuación. ¿Cómo se plantea la ecuación? Diciendo que ese par de ángulos opuestos por el vértice deben de ser de medidas iguales. Entonces digo que ese primer ángulo 3x con el opuesto por el vértice que mide 120 grados menos x deben de ser iguales. Eso sería el planteo de ecuación. Luego hay que resolver. Entonces, si yo resuelvo, esa x que está restando pasaría a sumar y sería 4x igual 120. De donde x sería 120 entre 4, o sea, 30 grados. Resuelvo y resulta que x es igual con 30 grados. Obviamente, calcular x no es la respuesta al ejercicio, porque en este caso se pide calcular el complemento de la tercera parte. Entonces, como x vale 30, 30 entre 3 sería 10, y finalmente 90 grados menos 10 grados sería 80 grados. Por lo tanto, el complemento pedido sería 80 grados. Estar atentos, como siempre, a lo que piden calcular. En este caso sería 80 grados. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nos preguntasen, ya no el complemento de la tercera parte de x, sino, por ejemplo, ¿cuánto mide uno de los ángulos? Si la pregunta fuese, ¿cuánto mide uno de los ángulos? ¿Cuánto sería la respuesta? A ver, Huarcaya, eso está bien, ok, muy bien. Lo mismo Urbino, está bien. ¿Cómo? Urbino, ¿por qué pones 90 grados? No entiendo. Se te escapó, creo ahí, ¿no? La respuesta, pero es 80 grados, ¿no? Ah, ya, me está respondiendo la pregunta que hice, ¿no? Ah, ya, está bien. Ajá. Ok, Urbino. Ya. Sí, a ver, ¿qué pasaría si les piden calcular uno de esos ángulos? Que puede ser o bien 3x o bien esa diferencia. Entonces, como ya tienen calculado x, que en este caso es 30 grados, uno de los ángulos sería, por ejemplo, 3 veces 30, o sea, 90 grados, y el otro también 120 menos 30, 90 grados. Digo, 120 menos, claro, 120 menos 30 es 90 grados, ¿no? Ok, Huarcaya. Entonces, estar atentos, como siempre, a lo que nos piden calcular. Siguiente ejercicio. Se tiene los ángulos consecutivos A o B, B o C y C o D, tal que se cumple esta condición. Entonces voy a copiar esto que es el dato. Copio y lo pego. Acá. Dato.
2 veces la medida del ángulo AOB es igual con 3 veces la del ángulo BOC. Y a su vez igual con 6 veces la del ángulo COD. Ese es el dato. Hay otro dato más. Otro dato dice que los ángulos AOB y COD difieren en 20 grados. Y con ese otro dato hay que calcular el suplemento del ángulo BOC. ¿Ok? Entonces, a ver. La idea sería calcular este ángulo BOC y luego calcular lo que se pide, ¿no? Que en este caso es el suplemento de ese ángulo. Piden calcular el suplemento del ángulo BOC. ¿Ok? Pero antes hay que trabajar con este dato. Antes hay que trabajar con ese dato. Zavala dice eso. Pero Zavala, no digo que esté mala. Yo digo, está bien la respuesta. Pero ¿cómo llegaste a eso? Explícanos. ¿Cómo llegaste? ¿Qué hiciste? Si deseas, puedes hablar. ¿Eh? Yo 1000 veces prefiero que hablen. Usen el micro. ¿Cómo llegaste a eso, Zavala? Necesito ver el procedimiento. ¿Cómo llegaste a eso, digo? ¿Mm? Necesito ver. Sí, ya sé. Pero ¿cómo? ¿Qué cosa es 3x? ¿Qué cosa es x? Eso me falta ver. O sea, ya. No, pero ¿cómo llegaste a 3x menos x igual 20? ¿Mm? Falta ver lo anterior. Falta ver lo anterior. ¿Qué cosa es 3x? ¿Y qué cosa es x, no? No sé qué cosa es eso. O sea, necesito ver lo anterior. ¿Cómo llegaste a esa ecuación? No digo que esté mala. Lo que digo es que pongas lo anterior. ¿Ya? No, Zavala. No me refiero a eso. Yo digo, ¿cómo llegaste a 3x menos x igual 20? ¿Cómo llegaste? ¿Cuál fue tu procedimiento? Necesito ver el procedimiento. ¿Ya? Bueno, yo supongo que habrás hecho esto, ¿no? Digo, estoy suponiendo, ¿no? Estoy suponiendo que Zavala hizo esto. Entonces lo que se recomienda es, cuando tengan esto, que saquen el común múltiplo y mínimo de 2, 3 y 6. El común múltiplo mínimo sería 6. En este caso 6x, ¿no? Puede ser también 12x, 18x, 24x, pero se recomienda el común múltiplo y el mínimo, que en este caso de 2, 3 y 6 sería 6. Y entonces hacemos esto y luego digo, supongo que esto es lo que habrá hecho su compañera Zavala. Ok, entonces digo por acá, luego, con eso que acabamos de hacer, digo que este ángulo AOB será pues 3x, ya que 2 por 3x es justamente 6x. También puedo decir que la medida del ángulo BOC será 2x, ya que 3 por 2x resulta ser 6x. Y por el último, este ángulo COD será pues x. Ok, una vez hecho eso, nos vamos al gráfico y completamos, ¿no? Este ángulo AOB sería 3x. El siguiente ángulo, el ángulo BOC sería 2x. Y el último ángulo sería x.
será 3x. El consecutivo sería 2x. Y el consecutivo, x. Entonces se pide calcular el complemento, perdón, el suplemento del ángulo BOC. Piden calcular, siendo ese el suplemento, será pues 180 grados menos lo que mide el ángulo BOC, que según el gráfico es 2x. Entonces lo pedido sería 180 grados menos 2x. ¿Cómo calcular 2x? Con ese dato, con ese otro dato. ¿Qué dice el otro dato? Que hay una diferencia de ángulos, ¿no? Hay dos ángulos, en este caso AOB y COD, los cuales difieren en 20 grados. El ángulo AOB con el ángulo COD, el primero con el último, se diferencian en 20 grados. Digo entonces, pero por ese dato, 3x menos x igual 20 grados. 3x menos x sería 2x. O sea que 12x será 20 grados. Como ya tengo 2x, que en este caso es 20 grados, la respuesta es 180 grados menos 2x. O sea, 180 grados menos 20 grados. Eso sería 160 grados. Por lo tanto, el suplemento del ángulo BOC sería 160 grados. Ok, a ver qué me están diciendo por acá. Ya. Siguiente ejercicio, 4. Tengan cuidado con este ejercicio. Mucho cuidado con este ejercicio. Hay listones, bastante listones. Unos son de 5 decímetros, otros son de 10 decímetros. Entonces, con 3 listones se puede construir una estructura triangular isósceles. ¿Ok? Pero si yo agarro 3 listones que tienen la misma longitud, por ejemplo, 3 listones cada uno con longitud 5 decímetros, construiré una estructura triangular equilátera. Y si cojo 3 listones, cada uno con longitud 10 decímetros, voy a construir una estructura triangular equilátera, en donde cada lado tiene 10 decímetros, ¿no? ¿Ok? La idea es construir un triángulo isósceles. Recordando que el triángulo isósceles tiene solamente 2 lados iguales. Recuerden la definición, ¿no? El triángulo isósceles tiene solamente 2 lados iguales, a diferencia del equilátero que tiene los 3 lados iguales, ¿no? Ok, entonces, esa estructura podría ser de esta manera, o quién sabe, de esta otra. La pregunta es, ¿de esta manera será posible? Es decir, ¿satisface el teorema de la desigualdad triangular? Quiero respuestas. Quiero respuestas. Ya. Urbino dice no. De la Cruz también dice no. ¿Y por qué? ¿Dónde está el sustento? Zavala también dice no. Pero ¿dónde está la demostración, Zavala? ¿Dónde está la demostración de la Cruz? ¿Dónde está la demostración, Urbino? Yo no quiero respuestas, o sea, yo quiero el procedimiento. ¿Cómo llegaron a eso? ¿Ah? A ver, ahora voy a ver lo de Urbino. A ver. Ya, no porque te falta rematar, pero Urbino. No, porque Zavala dice, ok, ya, bueno, tendrías que, una vez planteada esa desigualdad, decir si esa desigualdad es cierta o no. La pregunta es, Zavala, ¿eso que acabas de plantear, esa desigualdad planteada, es cierta?
Responde esa pregunta. Respóndete tú misma, mejor dicho, ¿no? ¿Y por qué no es posible, Zavala? ¿Por qué no es posible? De la Cruz. Ya, dices no, pero no explicas por qué. Zulca. Ahora sí, Zulca. Eso está bien explicado, ¿ya? De la Cruz, te falta la explicación, ¿ya? Es decir, tú tienes que decir si esa desigualdad planteada es correcta o no. Tendrías que preguntarte si 10 es menor que la suma 5 más 5, ¿ya? Lo mismo también Zavala, ¿ya? Dices que no es posible, pero no explicas por qué, ¿ya? Yo ya sé que no es posible, pero tendrías que explicar por qué no es posible, ¿ya? Te falta rematar, mejor dicho, ¿eh? Urbino, lo mismo. No porque planteas esa desigualdad, que es la desigualdad triangular, pero no explicas por qué no. Tienes que explicar, ¿ya? Ya, a ver acá Urbino me dice. Ahora sí, pues, ¿ves? Ahora sí, ¿ya? Ahora sí se entiende, ¿ya? Ok, entonces tenga cuidado cuando expliquen, ¿ya? Expliquen de manera correcta, ¿no? Ya, entonces digo por acá lo siguiente. Eh, tengo que preguntarme si satisface o no el teorema de la desigualdad triangular. Entonces me pregunto, ¿será cierto que la diferencia 5 menos 5 sea menor que el tercer lado? La respuesta es sí. 5 menos 5 es 0 y 0 es mucho menor que 10. Pero a su vez, ese tercer lado, ¿será cierto que es menor que la suma 5 más 5? La respuesta es no. 10 no es menor que la suma 5 más 5. 10 es igual con dicha suma. Por lo tanto, el segundo lado de esa desigualdad está mal. O sea, no satisface. No es cierto que 10 sea mucho menor que la suma 5 más 5. Por lo tanto, y como está mal, esa desigualdad no satisface el teorema de la desigualdad. Digo entonces, con eso, que el triángulo no es posible. No es posible. Esto no es posible. Es decir, que el triángulo no se puede construir. El triángulo no se puede construir. En todo caso, nos resultaría un segmento, en donde acá es 5 y acá también. 5 con 5 suman 10. Un segmento no es un triángulo, ¿ok? Por ese motivo es de que esa estructura triangular no es posible construirla, ¿ok? Por lo tanto, si no es posible construirla, menos podremos calcular la longitud de dicha estructura. Si alguien dice por ahí que la longitud es 5 más 5 más 10, o sea, 20, está mal. Eso está muy mal, ¿ya? Ahora, en el siguiente caso, que tengamos así, ¿no? 10, 10, 5. Entonces lo mismo, tendría que hacerme esa pregunta. ¿Será cierto que la diferencia 10 menos 10, será cierto que la diferencia 10 menos 10 sea menor que el tercer lado que mide 5? Y a su vez ese 5 ser menor que la suma 10 más 10. Me pregunto. Estoy observando que 0 es menor que 5 y a la vez 5 es menor que 20. Por lo tanto, es cierta esa desigualdad. Y como esa desigualdad triangular es cierta, la estructura sí es posible. Digo entonces por acá, sí es posible. A ver, ese sí es contundente, o sea, es una afirmación. Hay que ponerle tilde en la i. Sí, es posible. Que es muy diferente que decir sí es posible.
Si es posible, es una condición, es condicional, ¿no? Aquí es sí, es posible, ¿ya? Tengan mucho cuidado cuando escriban esa palabra sí. Sin tilde es condicional, pero con tilde es una afirmación categórica, ¿ya? Mucho cuidado con esa palabra sí, ¿ya? Ok. Ujú. Entonces, como es posible, es decir, como es cierta esa desigualdad, la estructura sí es posible. Y por lo tanto se puede calcular la longitud de dicha estructura, que algunos también conocen con el nombre de perímetro, ¿ya? Y luego voy a calcular el perímetro. Es decir, lo que están pidiendo, ¿no? Piden, en este caso sería 10 más 10 más 5. O sea, 25. En unidades de longitud, que en este caso sería 25 decímetros. Ok, Urbino, muy bien. Ajá. Bien. Seguimos. Ejercicio 5. Ejercicio de paralelas, ¿no? Estas rectas P y Q son paralelas. Nos piden calcular cuánto suman omega y alfa. Calcular cuánto suman omega y alfa. ¿Cuánto será la suma omega más alfa? No se sabe. Hay un dato. El dato es x más y es 105 grados. Dato, la suma x más y es 105 grados. Con este dato y con la condición de que las rectas sean paralelas, se pide calcular omega más alfa. Entonces digo, pero como las rectas son paralelas, tengo que usar algún teorema de paralelas. Si ustedes recuerdan, el teorema es el del número 3, ¿no? Acá hay como un número 3. Recordando el teorema sería que X será la suma omega más 2 alfa. Pero X será la suma omega más 2 alfa. De manera parecida calculamos Y. Y sería pues con ese teorema sumando 2 omega con alfa. Y es igual a sumar 2 omega con alfa. Algo parecido que el caso anterior. Entonces, esas dos últimas son como consecuencia de las paralelas. ¿Qué tenemos? Tenemos lo que nos están pidiendo, tenemos el dato y tenemos esas dos últimas que son consecuencia de las paralelas. ¿Qué hacemos? Si yo quiero que aparezca ese dato X más Y, lo lógico sería sumar miembro a miembro las dos últimas igualdades. Siguiente paso entonces, sumar miembro a miembro las dos últimas igualdades. SMM es sumando miembro a miembro. La suma de primeros miembros será pues X más Y, que es justamente el dato. Y si sumamos los segundos miembros, omega con 2 omega suman 3 omega, 2 alfa con alfa suman 3 alfa. Es decir que tendríamos X más Y igual a la suma 3 omega con 3 alfa. Factorizamos el 3 y en el paréntesis la suma omega más alfa. Siguiente paso, reemplazar. Ese dato es X más Y igual 105 grados. En el primer miembro, 105 grados. Y en el primer miembro, 105 grados. Y en el segundo miembro no hay nada que hacer. Solamente copiamos y pegamos. No hay nada que simplificar en el segundo miembro. Copio, pego. 105 grados es igual a 3 veces la suma pedida. Por lo tanto, la suma pedida sería 105 entre 3, o sea, 35 grados. Por lo tanto, omega con alfa sumarán 105 grados.
105 entre 3, ¿no? O sea, 35 grados. Muy bien. Algo me están diciendo por acá. Eso fue de lo anterior. Siguiente ejercicio, 6. A ver, se tiene, dice, un triángulo ABC en el exterior relativo a este lado BC. Por esta parte ubicamos el punto D. De tal manera que, según el dato, AB con BC son iguales, BD con DC también son iguales. Palito, palito, dos palitos, dos palitos, para denotar que esos pares de segmentos son de medidas iguales. También nos están diciendo que este ángulo ABC con el ángulo DBC son iguales. Por ejemplo, voy a decir que cada uno de esos sea de medida teta. ¿Cuánto es teta? No se sabe. Acá también por ese dato. Entonces, en este triángulo isósceles, a lados iguales se oponen ángulos iguales. Entonces aquí voy a decir que sea X. Y en el otro vértice también. A lados iguales se oponen ángulos iguales. Al final de cuentas, lo que se pide es que calculemos un ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo BAC. ¿Cuánto mide el ángulo BAC? No se sabe. Notarán ustedes que ese ángulo BAC sería de medida X. Piden entonces la medida del ángulo BAC, que en este caso sería X. ¿Cuánto vale X? No se sabe. Habría que plantear las ecuaciones, ¿no? Ahora, notarán ustedes que en este triángulo el teta con el 2X van a sumar 180 grados. Si en el otro triángulo, acá le ponen, por ejemplo, Z, acá también será Z. Y dirán que teta con 2Z sumarán 180 grados. Teta con 2Z suman 180. Y teta con 2X también sumarán 180 grados. Primera ecuación, teta más 2Z igual a 180. La otra, teta más 2X igual a 180. De esas dos, se van a dar cuenta que el Z es igualito que el X. Entonces, aquí voy a poner X y acá también será X. En ambos triángulos observarán pues que la suma teta más 2X es 180 grados. ¿Ok? Muy bien, hay un dato que dice esto. El ángulo ACD es igual con 8 veces el ángulo ABC. Ese dato, ¿no? Por acá está. La medida del ángulo ACD es igual con 8 veces la del ángulo ABC. Ese ángulo ACD es, voy a copiar ese dato. Voy a copiar este dato. Ok, entonces con ese dato podríamos decir lo siguiente. Entonces, la medida del ángulo ACD, ese ángulo ACD, de acuerdo con el gráfico, sería la suma X más X, o sea, 2X. Y en el segundo miembro, 8 veces la medida del ángulo ABC. El ángulo ABC es, de acuerdo con este gráfico, teta. O sea, en el segundo miembro sería 8 veces teta. Muy bien, 2X igual con 8 veces teta. ¿De dónde que X sería la mitad de 8 teta? O sea, 4 veces teta. Luego, ya nos dimos cuenta que X será igual con 4 veces teta. Recuerden que en este caso se pide calcular el ángulo BAC, o sea, X. Ya nos hemos dado cuenta que X es igual con 4 veces teta. Y además,
En cualquiera de esos triángulos, el teta con el 2x sumarían 180 grados. Teta más 2x igual 180 grados. Muy bien, entonces tenemos esas dos últimas ecuaciones. X igual 4 veces teta. Y teta con 2x suma 180. 2x es 8 teta. Teta con 8 teta suman 180. 9 teta igual 180. Teta sería 20 grados. Y como teta es 20 grados, x será 4 veces teta, o sea, 4 por 20, 80 grados. Resolviendo esas dos simples ecuaciones, esas dos últimas ecuaciones, sería que x es igual con 80 grados. Es decir, la respuesta es que ese ángulo BAC mide 80 grados. A ver. Asto dice 8 ABC. No entiendo qué cosa es eso. Benjamín dice, profe, disculpe por salirme de clase. Por casualidad moví un cable y apagué la computadora. Ya. No. Tenga cuidado con sus aparatos domésticos. Zunca dice X igual a 80 grados. Claro. Ajá. Asto dice dato, profesor. Ah, claro. Ese es el dato, ¿no? 8 veces el ángulo ABC. Bien. Ok. Siguiente ejercicio. 7. Es un triángulo de vértices A, B, C. Ya. Ajá. El servicio de internet está hasta el perno, como alguien dijo, ¿no? Que no les extrañe que en algún momento se vaya mi internet, ¿eh? Porque ya la semana pasada me dejó como 3 veces. Ajá. Sí, pues aquí en Perú el servicio de internet anda abajo. Bueno. Entonces, en este triángulo ABC trazamos esta seriana BD, pero con la condición que AD con BD y BC sean iguales. Esa es la condición, ¿ya? Entonces, a cada uno de esos segmentos que tienen medidas iguales, les pondré letras iguales. Por ejemplo, de A hasta D de medida M, este otro segmento que va de B hasta D también con la misma medida, o sea, M. La misma medida porque, según el dato, son segmentos congruentes, ¿no? AD igual BD igual CD. Aquí es M, por acá también, y acá también. Muy bien. Además, también nos están diciendo esto. Este ángulo DBC es igual con 5 veces el ángulo en el vértice A. Digamos entonces que el ángulo en el vértice A sea X. Acá es X. Por el dato, aquí sería 5. 5X, ¿no? 5X. 5 veces. Y nos piden calcular la medida del ángulo en el vértice C. ¿Cuánto mide este ángulo en el vértice C? No se sabe. Es lo que se está pidiendo, ¿no? Piden calcular la medida del ángulo en el vértice C. Bueno, habría que calcularlo, ¿no? Bueno, vamos entonces a los triángulos isósceles. En este triángulo isósceles ABD, en donde AD es igual con BD, si este ángulo es X, acá también será X. A lados iguales se oponen también ángulos iguales. A M se opone este ángulo X, a este lado que mide M también se opondrá el mismo ángulo. Muy bien.
Nos vamos ahora a este triángulo isósceles BCD, en donde BD con BC son iguales, cada uno con M. Este ángulo con este otro deberían de ser iguales. Ahora, este ángulo se calcula con el teorema del ángulo exterior. X con X van a sumar ese ángulo exterior, o sea, sería 2X. Y en este triángulo que tiene ese par de lados iguales, este ángulo también será 2X. Vamos completando entonces, ¿no? Ahí será 2X. O sea que el ángulo en el vértice S sería 2X. Entonces la respuesta sería 2X. Habría que calcular cuánto es X, ¿no? Entonces por acá me dice de la Cruz que se cumple eso, ¿no? Ya, muy bien. Ya, ok, eso está muy bien. Para calcular X nos vamos al triángulo de vértices BCD. Digo entonces, en ese triángulo, por el teorema de la desigualdad triangular, tendríamos que decir que 2X más 5X más 2X es igual con 180 grados. Planteo mi ecuación. Y la resolvemos. Entonces, resolviendo esa simple ecuación sería 9x igual 180, x será 20 grados, y por lo tanto nos piden el doble, ¿no? O sea, sería 2 por 20, 40 grados. Pim, pam, son, Brandon, ¿por qué 40 grados? ¿Dónde está tu procedimiento? Urbino, ya, bueno, al menos Urbino pone el procedimiento. Ya, ok, Urbino, ya. Ok, Infanzón, tienes que poner tu procedimiento, ¿ah? Ya, bueno. Entonces sería 9x igual 180 grados, de donde x sería 20 grados, resolviendo, ¿no? Obviamente calcular x no es la respuesta. La respuesta sería 2x. Así que como una x vale 20, 2x será 2 por 20, 40 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo en C será 40 grados. Llegar a la respuesta final. Eso es el objetivo. Van a sacar 20 los que llegan a la respuesta final. Van a sacar 15 los que se equivocaron en un ejercicio. O en 2 ejercicios, ¿no? Ajá. Ok, Zulka. Allá, muy bien, Calderón. Ok. Ajá. Muy bien, siguiente ejercicio, 8. Que dice así. En este triángulo, este par de ángulos difieren en 80 grados, o sea, la diferencia es 80 grados. Digamos que, por ejemplo, este ángulo sea con medida alfa, de medida alfa. Obviamente no se podría calcular cuánto es alfa, pero si acá es alfa, para que esos ángulos difieran en 80 grados, este de aquí tendría que ser 80 grados más que el anterior. Es decir, no interesando cuánto es alfa, pero siempre la diferencia será 80 grados, ¿no? 80 grados más alfa menos alfa es 80 grados. No interesa cuánto es alfa, ¿ya? Lo que interesa es lo que se está pidiendo. Entonces, en el tercer vértice hay que trazar altura y también una bisectriz. Trazaré en primer lugar la bisectriz interior. Ahí está esa bisectriz. Así que, como hay bisectriz, ese par de ángulos que están marcados de color verde serían iguales. Digamos que cada uno sea teta. Ahí es teta. Y el adyacente también, teta.
A ver, vamos haciendo suma de ángulos, ¿ya? A ver. Ah, muy bien, Zavala. Muy bien. Ajá. Muy bien, muy bien. Ah, muy bien. Ah, carambas. ¿Y ya diste con la respuesta ya? No, pero no entiendo, Zavala. Todo estaba bonito hasta que dijiste que X es 40. Todo está bonito, ¿ya? Muy bien. Espectacular. Pero, ¿qué cosa es X? ¿Qué es X? Ujú. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle, como decía Cantinflas, ¿no? Está bien, pero lo que estás haciendo, no digo que está mala, solamente que tienes que explicar qué cosa es X, ¿no? Ujú. Ya, bueno, entonces, como lo hizo Zavala, ¿no? Hacemos suma de ángulos en ese triángulo y digo lo siguiente. Se cumple por suma de ángulos lo siguiente. En este vértice, el ángulo es 80 grados más que alfa. 80 grados más que alfa. Ah, muy bien. Más en el vértice superior. Hay un ángulo que mide 2 veces teta. Luego más el tercer vértice, que mide, en el tercer vértice, ese ángulo mide alfa. Más alfa igual con 180 grados. Planteo la ecuación de esta manera. Y bueno, a partir de esa ecuación, como consecuencia de esa ecuación, diríamos que 2 alfa con 2 teta sumarán pues 100 grados. Si 2 alfa con 2 teta suman 100 grados, obviamente la suma alfa más teta sería la mitad de 100 grados, es decir, 50 grados. ¿Ya? Entonces aquí serían 2 alfa más 2 teta igual 100 grados. Muy bien, llegamos entonces a esa parte de la ecuación. Le tomamos la mitad y sería que la suma alfa más teta es la mitad de 100 grados, es decir, 50 grados. Ya alguien se preguntará por ahí, pero ¿y eso para qué me sirve, no? Alguien se estará preguntando eso, ¿no? Bueno, ya verán que eso no sirve. Eso sirve, ¿eh? Eso sirve para calcular lo que se está pidiendo. Entonces, se demuestra que la suma alfa más teta es la mitad de 100 grados, es decir, 50 grados. Ok, pero recuerden que calcular la suma de alfa y teta no es la respuesta, porque en este caso lo que se está pidiendo es que calculemos cuánto es el ángulo que forma esta bisectriz con la altura que parte desde el mismo vértice. Entonces, siguiente paso, trazar esa altura. Trazamos entonces esta altura. Ya hay que calcular el ángulo que forma esa altura que está de color amarillo con esta bisectriz que está de color, digamos, celeste. ¿Qué ángulo formarán ese par de líneas notables? No se sabe. Digamos que sea un ángulo de medida X. Este ángulo que sea X. ¿Cuánto será X? No se sabe. Hay que calcularlo, ¿no? ¿Cómo? Usando los teoremas fundamentales en el triángulo, sabiendo que además la suma de alfa y teta es 50 grados. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, se podría calcular haciendo suma de ángulos en ese triángulo rectángulo. Así que como ese triángulo tiene un ángulo recto, obviamente los otros dos que son diferentes del ángulo recto deberían de sumar 90 grados. Eso es lo que voy a decir acá ya. En ese triángulo, la suma de esos ángulos que son diferentes al ángulo recto es 90 grados. Digo entonces, del gráfico, y en la parte sombreada, digo que ese ángulo alfa con X y con teta van a sumar 90 grados. X más alfa más teta es 90 grados. Teo mi ecuación de esa manera y la resuelvo.
La incógnita es X, ¿no? Recuerden que la suma alfa más teta resultó ser 50 grados. X más 50 grados igual 90 grados. Por lo tanto, X será 90 menos 50, es decir, 40 grados. Por lo tanto, X será 40 grados. Por ahí me han estado escribiendo. Ahí voy a revisar el chat. Ah, de la Cruz ya lo había dicho. Ya, ok, Zavala. Eso está bien, solamente que te falta ser más explicativa, ya, Zavala. No seas tan directa. Está bien, pero no estoy diciendo que esté mala. Está bien, ya. Solamente tienes que ser más explicativa, ya. Pero está bien lo que estás haciendo. Zulka, ¿por qué sale 40? No sé. Ya, de la Cruz. Muy bien, de la Cruz, ok. Calderón, ya está bien, muy bien, ya. Vamos con el siguiente ejercicio. Ya, hay un triángulo isósceles en donde, según el dato, ok, Urbino, según el dato, un ángulo en la base es el doble del ángulo desigual. Es decir, de que si este ángulo mide, por ejemplo, teta, si ese ángulo midiese teta, el ángulo acá en la base sería el doble, o sea, 2 teta. Claro que si alguien dice que teta con 2 tetas suman 180 grados, ese alguien está tremendamente equivocado, porque faltaría calcular el tercer ángulo para sumar los 3, ¿no? Pero nos están diciendo que esos lados que están de color celeste son iguales. Por lo tanto, este ángulo 2 tetas será igual con este de acá. Muy bien, se puede calcular cuánto es teta, y lo voy a calcular, haciendo simplemente suma de ángulos, ¿no? Digo entonces, teta más 2 veces teta más 2 veces teta será 180 grados. De donde que fácilmente se puede calcular cuánto es teta. Sería 5 veces teta igual 180 grados. Es decir que teta será 180 entre 5, o sea 36 grados. Obviamente calcular teta no tiene por qué ser necesariamente la respuesta al ejercicio, ¿ya? Entonces, ahora viene su compañera Ana, creo que es de Carlos, ¿no? Viene Ana y traza una seviana relativa a uno de esos lados iguales, ¿no? Entonces trazamos esa seviana, trazamos esta seviana. Digamos que el triángulo sea de vértices ABC, por ejemplo. Triángulo de vértices ABC. En donde AB es igual con BC, según el dato. Y esta seviana que sea AD. Ana es la que trazó esa seviana, ¿no? Anita trazó la seviana AD. Pero con una condición, que sea congruente con la base. Palito, y aquí también esa seviana tiene que ser palito. Selecciono, me voy acá a estilo y le pongo palito. Para denotar que son de medidas iguales, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿qué ángulo forma esa seviana con alguno de los lados iguales? Bueno, en este triángulo isósceles, si acá es 2 teta, es decir, 72 grados, acá también será 72 grados. Marco ese ángulo y le pongo de medida 72 grados. Entonces, alguien dirá por ahí, ah, ya, pues, ya está ya. Esta seviana determina con este lado un ángulo de 72 grados. Y luego se va a las claves, y observará de que no hay clave. ¿Sí? No hay el 72 grados, ¿no? ¿Dónde está? A las 9, ¿no? No hay la clave 72 grados, pero no hay que desesperarse, porque podría ser esa respuesta o de repente esta otra. ¿Pasó? Lo que pasa aquí es lo siguiente, que esta seviana determina este ángulo de 72 grados con este lado, pero esta seviana también determina este ángulo con ese otro lado.
Entonces la pregunta es, ¿cuánto mide el ángulo que forma esta sevillana con uno de los lados iguales, ¿no? Con este lado que es igual con el otro, por ejemplo. Bueno, como acá es 72 y acá también 72, este ángulo sería 36 grados. Marco este ángulo y le pongo de medida 36 grados. Ahí es 36 grados. Y este otro ángulo, el adyacente, también sería de medida 36 grados. 36 con 36 suman 72. Acá hay un ángulo 2 teta que es justamente de 72 grados. Entonces, esta sevillana forma con este lado un ángulo de 36 grados. Y esa es la respuesta. Y esa es la respuesta, ¿no? Entonces, marcamos esta. 36 grados. ¿Qué me están diciendo acá? Ya pueden entrar a dar su examen. ¿Ah? Calderón dice 36, Zavala dice también 36. Ajá. Ok, ok. Ya, muy bien.